Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 491. La forma en que un mecánico de mediana edad elige la muerte. El jugador, Shadow, Daxia, mató al jefe legendario, Crimson Tengu Magic Beard Navilla, y ganó 200 puntos de reputación. Acompañando un mensaje del sistema que resonó en las mentes de todos los jugadores del mundo, el Crimson Tengu Magic Beard revivido, cuya barra de salud acababa de aparecer sobre su cabeza, colapsó una vez más. Más de 10.000 millones en daños por asentamientos. Mientras aparecía la barra de salud del boss, era asesinado instantáneamente, no hay nada más que decir. Por supuesto, antes de que apareciera la barra de salud del jefe, el afijo superior que rodeaba al jefe permaneció enredado en Infeng. Incluso durante su resurgimiento, los alrededores de Upper Affix continuaron fortaleciéndose. Finalmente aumentaron en intensidad en un 66%, acumulando 996 puntos de caos y corrupción por segundo en Infeng. Pero desafortunadamente, la resistencia superior de Infeng era demasiado alta. Junto con la existencia de la antigua catástrofe del diente de serpiente. Limpiar Upper Affix cada 4,75 segundos era como tomar un baño, incluso en medio de Upper Affix de tanta intensidad. Después de matar al jefe una vez más, Infeng dio un paso adelante directamente. Mano codiciosa. Timbre. Al escuchar este efecto de sonido, los ojos de Infeng se iluminaron. Se iba a hacer rico. Antes de partir, Infeng había encontrado al viejo fantasma del sonido maligno para imbuir su mano codiciosa con sonido. Originalmente, había un 21% de posibilidades de que el efecto se duplicara. Infeng no esperaba que funcionara. Pero inesperadamente, realmente funcionó. Impresionante. Este era un jefe legendario. Un uso efectivo adicional equivalía a decenas de miles de años de vida, decenas de miles de puntos de evolución, además de una docena de objetos míticos y entre 30 y 40 objetos legendarios. Infeng se embolsó rápidamente todo el botín. Sumando los 100.000 años de recompensa de vida de Francia, las ganancias de Infeng de esta operación fueron extremadamente abundantes. Sin embargo, lo que hizo que Infeng se sintiera un poco arrepentido fue eso. Este jefe no fue lanzado como montura. ¡Ay! Mirando el nombre de este boss, quizás en los ojos de Osirio, aún conservaba su encanto. ¡Qué lástima que ya no esté! Infeng negó con la cabeza. Cuando guardó los artículos, ni siquiera tuvo tiempo de revisarlos. Su percepción sobrehumana le permitió escuchar los jadeos de los jugadores franceses a varios kilómetros de distancia. El señor Jing ha matado al jefe. No te apresures, no vayas todavía, los afijos de caos y corrupción en esas zonas siguen activos. Este jefe sigue emitiendo energía de afijo superior incluso después de morir, es demasiado aterrador. Mi pájaro mecánico lo ha detectado, acaba de acumular más de 6.000 puntos de afijos de caos y corrupción. Y ahora sigue acumulando casi 1.000 puntos por segundo. Señor Jing, todo irá bien, ¿no? Es difícil decirlo, con un afijo superior tan alto, es posible que ya. Al escuchar estas palabras, Infeng permaneció invisible, mirando hacia arriba en silencio y de hecho vio un pájaro mecánico hecho de metal en el cielo. Lo reconoció de un vistazo. Ese pájaro mecánico era un tipo de objeto que podía ser fabricado por la clase oculta, mecánico. No tenía poder de combate en sí, pero podía usarse para medir la intensidad del afijo superior. Cuando el ave estaba en un entorno rodeado de afijo superior, podía medir con precisión qué tan fuerte era el afijo superior en ese entorno. Sin embargo, el pájaro en sí era un producto mecánico de metal, que entraba en la categoría de objeto, por lo que no se vería afectado por Upper Affix, ni afectaría el mecanismo de compartir de Upper Affix. En este momento, aunque el pájaro mágico Tengu carmesí estaba muerto, aún emitía 996 puntos de afijos de caos y corrupción por segundo. Esto era algo de lo que Infeng no tenía por qué preocuparse en absoluto. Pero para otros jugadores, fue casi una muerte instantánea. Por eso, naturalmente, los jugadores franceses no se atrevieron a acercarse. ¿Qué hacemos ahora? Sebastián parecía un poco preocupado. Un tío mecánico de mediana edad dijo nervioso, aún así, debemos tener cuidado con una sombra caótica.
Si Sombra cae en el caos, todos moriremos. Si es posible, recogeremos el botín del jefe después. Sebastián frunció el ceño. Aunque el señor Jing caiga en el caos, ese jefe fue asesinado por el señor Jing, así que el botín le pertenece a Daxia. El mecánico de mediana edad estaba disgustado y dijo, no se trata de llevárselo todo, después de todo, este jefe nació en nuestro parry, así que no es excesivo que nos llevemos uno o dos objetos, ¿verdad? Y Sombra no se enterará. ¡Ay! El hombre de mediana edad con entradas, Gabriel, suspiró y le dio una palmadita en el hombro al mecánico de mediana edad. Nibelungen, si piensas así, ¿cómo le pediremos ayuda a Shadow cuando nos encontremos con jefes legendarios o incluso más fuertes en el futuro? No vuelvas a decir esas cosas en el futuro, no favorece nuestra relación de cooperación amistosa con Daxia. El mecánico de mediana edad llamado Nibelungen estaba claramente un poco desconcertado. Mientras esperaba, ya estaba listo para desconectarse en cualquier momento. Después de todo, en su opinión, Sombra probablemente había caído en un estado de caos en medio de los altísimos residuos de energía de caos y corrupción, y podría causar un alboroto en Parry. Pero, de repente, una figura fría que llevaba una máscara blanca apareció repentinamente ante todos ellos. Y para asombro de todos, no había ningún medidor de caos o corrupción sobre la cabeza de Infeng en absoluto. Esta escena hizo que todos los presentes exclamaran que era imposible. Después de todo, los cientos de puntos de energía de caos y corrupción por segundo en el campo eran absolutamente reales. En tales circunstancias, ¿cómo podría Shadow, después de matar al jefe, no haber acumulado ni un solo punto de afijo superior? Muchos no pudieron evitar adivinar. ¿Podría ser que Sombra, aunque invisible, no se vea afectada por el afijo superior? Eso es demasiado desafiante para el cielo, ¿no? Señor Jing, eso es genial. Está bien. La muchacha de piernas largas, Sebastián, fue la primera en exclamar, su lindo rostro lleno de alegría mientras se acercaba para saludarlo. Estaba claro que esta chica realmente admiraba a Infeng. Infeng asintió levemente hacia ella. Al segundo siguiente, levantó la mano y desató una espada de sombra, matando instantáneamente al mecánico de mediana edad llamado Nibelungen a su lado, y luego una flor de la muerte carmesí floreció en su cadáver. En cuanto a esta persona, Infeng solo pudo decir que estaba cortejando a la muerte. De hecho, si no hubiera escuchado las palabras de este tipo desde lejos, Infeng ni siquiera se habría molestado en aparecer ante estos jugadores de Francia. Asunto resuelto. Me voy. Fue un placer trabajar contigo. Infeng estaba bastante satisfecho con la actitud de la mayoría de los jugadores oficiales de Francia. Después de matar al mecánico de mediana edad, Infeng sacó una piedra de teletransportación, la usó directamente y regresó a la Academia del Espíritu Maligno. Cuando su figura desapareció, la chica de piernas largas, Sebastián, estaba claramente un poco perdida y también algo aliviada. Gracias a Dios por el señor Jing. De lo contrario, los jugadores de Parry lo tendríamos difícil. Y el señor Jing también nos lo recordó, dejándonos morir una vez, salvando a más de 1000 de nosotros. Todos miraron en la dirección donde Infeng desapareció, sus corazones no pudieron calmarse por mucho tiempo. Después de un largo rato, Gabriel finalmente suspiró. ¡Ay! ¡Qué genial sería si esta sombra fuera uno de nosotros, los franceses! ¡Oh! Academia del Espíritu Maligno. Infeng regresó cargado de botín, fue al área subterránea e inmediatamente comenzó a examinar sus ganancias de este viaje. Lo que más le sorprendió fue que entre ellos había un pergamino de sublimación, que podía agregar poderosas habilidades de orden. Capítulo 492, Orden extraña, Ojo de cirugía. Pergamino de sublimación de muñeca, mítico ojo de cirugía. Ojo de cirugía, tras eliminar a un objetivo, puedes operarlo para obtener su talento, puedes conservar un máximo de un efecto de talento de otros. Tiempo de reutilización fijo de 24 horas. Si el objetivo posee armamento divino, puede consumir divinidad para recuperar el talento después de 24 horas. Este era un pergamino de sublimación mítico, y su efecto directo hizo que Infeng chasqueara la lengua. Esta orden era completamente diferente de la orden que había obtenido antes. Antes de esto, Infeng tenía 4 efectos de orden adjuntos a él. Desintegración de escudo en el arma, espada del juicio. Terminator despreciable en la ropa, ascensión machine. Invalidación de francotirador en el collar, marca de la maldición del loto nocturno, destructor de la muerte.
Life Severance en el anillo, Bone Authority. Entre ellos, uno era para romper escudos y barreras, uno era para negar la curación, uno era para invalidar ataques por la espalda y uno era para invalidar ataques a más de 100 metros de distancia. Originalmente, Yin Feng había planeado conservar el pergamino de sublimación para invalidación de francotirador. Pero desde que obtuvo el libro del empoderamiento divino, que proporcionaba materiales de despojo del camino al final, Yin Feng ya no tenía que preocuparse por desperdiciar nada. Él podía crear lo que quisiera. Entonces, cualquier cosa que pudiera mejorarlo, simplemente la aplicaba. Y ahora, este nuevo efecto de orden ojo de cirugía, que podía ser fijado a una muñequera, realmente le daba la sensación de poder tomar lo que quisiera de los mortales. Mientras pudiera matar al oponente, el talento del oponente se convertiría en suyo. Sin embargo, Yin Feng miró la anotación en el pergamino de sublimación. Solo puedo conservar un efecto de talento de otros jugadores a la vez. Una vez que obtengo un talento, ese talento nunca volverá a pertenecer al oponente, incluso si ya no uso su talento más adelante. Solo hay una manera de recuperar un talento. Eso es poseer el armamento divino, y después de 24 horas, recuperar el talento consumiendo la divinidad. Si fuera contra un oponente fuerte, este efecto de orden podría no ser necesariamente efectivo. Este ojo de cirugía requería que el objetivo fuera asesinado antes de poder realizarle la cirugía. Por lo tanto, con tal requisito previo, esta orden estaba destinada a ser una orden para intimidar a los débiles. Por supuesto, si un oponente fuerte realmente fuera asesinado, usar su talento durante 24 horas definitivamente no sería una pérdida. Además, Yin Feng tampoco necesitaba preocuparse de que su talento fuera aprovechado por otros de manera similar. Porque esta orden era solo de grado mítico. El talento de Yin Feng superó con creces este nivel y alcanzó el nivel primordial. Por lo tanto, los talentos que excedían el grado mítico no podían ser adquiridos a través de esta orden. Por coincidencia, el pájaro mágico Tengu Carmesí también me regaló una muñequera mítica. Puedo equiparlo y adjuntarle este pergamino de sublimación. Yin Feng miró una pulsera mítica en su espacio codicioso. Era un par de muñequeras que ardían con llamas negras, cubiertas de plumas negras aerodinámicas y que lucían muy geniales. Guantes de plumas de Annavia, mítico. Armadura de mano de asesino. Defensa física más 624, resistencia elemental más 824, corrección de golpe más 624%, reducción de daño más 28.8%, defensa sólida más 9%. Nivel 30 requerido. Especial, reduce adicionalmente la velocidad de acumulación de afijo superior en un 35%. Efecto único, danza ardiente. Al activar evasión, recuperas toda tu salud. Estos guantes no tenían afijo superior. Pero la ventaja era que sus atributos básicos eran extremadamente excelentes, y también venían con un efecto que ralentizaba la acumulación de afijos superiores en un 35%. Entre los atributos básicos, tanto reducción de daño como defensa sólida eran bastante raros para los guantes, lo que aumentaba enormemente la resistencia general del jugador. Por supuesto, el aspecto más aterrador de estos guantes. Sin duda su efecto único fue la danza llameante. Mientras active evasión, recuperaré mi salud completa. Increíble. Yin Feng estaba un poco sorprendido. No fue una exageración decir que este efecto fue prácticamente equivalente a la inmortalidad para Yin Feng. Porque, actualmente, la probabilidad de evasión base de Yin Feng había alcanzado el 99.892%, lo que significa que la probabilidad de ser golpeado era solo 1 en 925. Añadiendo el efecto de límite de daño del 23% proporcionado por los protectores de piernas míticos, cortina de humo de la muerte. A menos que el oponente pudiera golpearlo 5 veces consecutivas, Yin Feng no moriría. E incluso si la corrección de golpe del oponente alcanzara el 10.000%, que es 100 veces la tasa de golpe, la probabilidad de golpear a Yin Feng una vez era solo de 1 en 9,25. La probabilidad de golpear a Yin Feng 5 veces consecutivas era menos de 1 en 10.000. ¿Podría aún morir? Incluso si soy yo, después de activar el ojo del destino, del ángel a la muerte, mi corrección de golpe se multiplica por 7, llegando finalmente al 17.272% de corrección de golpe. Si me golpeo a mí mismo, la probabilidad de golpearme 5 veces consecutivas es menor a 1 en 10.000. Ni siquiera yo puedo suicidarme. Por supuesto, si Yin Feng realmente quisiera suicidarse,
Una sola orden separación de vidas sería suficiente para prevenir por completo que este efecto funcionara. ¿Cicatrización? De ninguna manera. Pero para otros jugadores en esta etapa, o incluso boss legendarios, Infeng realmente había ascendido al trono de la inmortalidad. Inmunidad a la muerte instantánea. Restauración de salud completa en evasión. Tasa de evasión 1000 veces mayor. Aunque mi HP, defensa y reducción de daño son muy inferiores a mi vida anterior. Pero esta condición de tanque definitivamente supera mi vida anterior. Infeng revisó todo su equipo. Ahora, solo un anillo, anillo de poder explosivo elemental, y un sombrero, sombrero de viento asesino, eran legendarios. Los demás equipos ya habían alcanzado al menos el nivel mítico. Primero, transfiere el efecto de los guanteletes de deflexión de Hartman a los nuevos guantes. Infeng se puso los nuevos guantes míticos, sin olvidar el efecto en los guantes viejos. Ese efecto se llamaba desviación, que podía transferir uniformemente el daño que Infeng recibía a su montura /diagonal mascota. Este efecto no se podía perder. Luego, Infeng usó ese pergamino de sublimación en los guantes de plumas de Annavia. Vio aparecer un ojo siniestro entre las plumas negras de los guantes de Infeng. Ese ojo no tenía globo ocular, solo blanco, lo que lo hacía extremadamente inquietante. Afortunadamente, este ojo generalmente estaba cerrado. Infeng supuso que este ojo solo se abriría al activar la orden Ojo de Cirugía, para saquear el talento del objetivo. Puedo empezar a pensar en qué talento saquear. Infeng entrecerró los ojos. Aunque hubiera renacido, decir de quién era el talento más fuerte. Infeng realmente no podía decirlo. Porque, comparado con las profesiones, el talento era la habilidad más esencial y fundamental de un jugador. Incluso con la misma profesión, diferentes talentos podían diferenciarlo por completo de otros jugadores. La capacidad de Infeng para ascender a un guerrero común en su vida anterior se debió a que su talento era el bloqueo perfecto, de grado esmeralda. Si las profesiones fueran obvias a simple vista, entonces los talentos, si las personas no los revelaban por sí mismas, eran muy difíciles de conocer para los demás. Sin embargo, hay algunos candidatos iniciales. Capítulo 493 Fénix Infernal en su etapa de crecimiento. Desafío de nivel 35 de Assassin's. Aunque los talentos son difíciles de conocer para otros, también hay algunas clases especiales y clases ocultas en este mundo que pueden espiar la información de otras personas. Por lo tanto, los talentos de algunas potencias también se difundieron en la vida anterior. Aunque Infeng no sabía mucho, no fue difícil encontrar los talentos de algunos jugadores útiles y saquearlos. Sin embargo, este saqueo de talentos es permanente. Una vez saqueado por mí, a menos que la otra parte obtenga el armamento divino, le será imposible recuperar su talento. Es más, ya que he saqueado el talento de la otra parte, ciertamente no permitiré que sigan existiendo. Así que, solo puedo atacar a algunos afortunados y hostiles. Infeng no podía usar métodos tan malvados contra su propia gente, pero usarlos en enemigos naturalmente sería lo mejor. Luego, Infeng continuó comprobando sus ganancias esta vez. Además de un guante de asesino de grado mítico y un pergamino de sublimación, también había 2 libros de habilidades de asesino de grado legendario. El libro de habilidad de grado legendario era Pesadilla sin fin. Infeng ya había aprendido esta habilidad, pero en ese momento, su nivel de habilidad era solo 21. Entonces Infeng lo sobrescribió directamente y lo aprendió, elevando el nivel de Endless Nightmare a 30. Después de que el nivel requerido de la habilidad aumentó, cuando se activó Nightmare Descent, el medidor de pesadilla acumulado en los enemigos circundantes por segundo aumentó de 40 puntos a 49 puntos. En efecto, el diente de serpiente de la catástrofe de los viejos tiempos, en el cuerpo de Infeng, cuando estaba en el rey del inframundo de la gran calamidad, restringiría su capacidad de no tener afijo superior a su alrededor. Pero ese fue un ajuste restrictivo realizado por el juego God Forsaken basado en su plantilla boss. Cuando Infeng puso el diente de serpiente de la catástrofe de los viejos tiempos en su bolsillo y lo convirtió en un artículo mundial, no hubo tal restricción negativa. Por lo tanto, no afectaría el efecto de la habilidad pesadilla sin fin de Infeng. En cuanto al otro libro de habilidades de grado legendario, era Anin Sihu. Anin Sihu, grado legendario. Habilidad pasiva de asesino. Tras aprenderla,
Obtiene un 60% adicional de reducción de daño de elemento oscuro y un 20% de amplificación de daño de elemento oscuro. Requiere nivel 29. Esta habilidad no es mala. Después de todo, la espada de sombra de Infeng es un daño de elemento oscuro. Además de aumentar el daño del elemento oscuro, también proporciona una reducción del daño del elemento oscuro del 60%. Ambos son efectos pasivos que vale la pena evolucionar. Sin embargo, Infeng miró sus puntos de evolución. Después de 7 días de moler monstruos anteriormente, más el reciente Crimson Tengu Magic Beard, Infeng había acumulado un total de 82.000 puntos de evolución. Aún quiero acumular 144.000 puntos de evolución para evolucionar la mano ladrona del santo de grado mítico a grado antiguo. Pero, estos puntos de evolución son realmente difíciles de acumular. Infeng suspiró. Entonces, primero aprendió la habilidad Aning Sihu, y temporalmente no la desarrolló. De todos modos, el poder de combate actual de Infeng es suficiente, y no tiene prisa por mejorarlo. Desarrollará la mano ladrona del santo una vez más antes que nada. Lo más probable es que solo sea cuestión de seguir trabajando otros 5 o 6 días, habiéndose ocupado de sus propios asuntos. Luego, Infeng liberó a Grey Chicken y a Osirio. Entre el botín arrojado por el pájaro mágico Tengu carmesí esta vez, había varias plumas de fuego infernal, todas las cuales podían ser absorbidas por Grey Chicken para crecer. Antes de esto, el pollo gris del Fénix del infierno siempre había estado en su infancia. Ahora por fin tiene la oportunidad de crecer. Y cuando Osirio y Pollo Gris fueron liberados, el pollo gris inmediatamente saltó animado. Pero en el área subterránea de la Academia del Espíritu Maligno, Osirio incluso tuvo que bajar la cabeza, de lo contrario, golpearía el techo. ¡Ay! Ser demasiado grande también tiene sus problemas. Osirio suspiró y miró a Pollo Gris con tristeza. Te dije que no te apresuraras a crecer. A tu hermano dragón le costó tanto encontrar esposa. ¡Sas! Se fue. El pollo gris saltó sobre su lomo, también suspiró y apoyó la barbilla en su pequeña ala, con expresión melancólica. No pienses demasiado, las esposas son nubes fugaces. Es más, esta es legendaria, tú eres épica, ¿crees que te miraría con atención? Será mejor encontrar una oportunidad para criar a una luego. Osirio escuchó esto y sintió que tenía mucho sentido. Asintió, tienes razón, no importa, no me detendré en eso. Realmente debería aprender del jefe, criar uno es lo mejor. Infeng estaba preparando materiales de crecimiento para Grey Chicken. Se quedó un poco sin palabras cuando escuchó esto. ¿Cómo llegó a ser de mí un aprendizaje criar uno? ¿A quién crié? Infeng sacó un montón de materiales de la caja de almacenamiento, los guardó en el espacio codicioso, se levantó y golpeó a Osirio en la cabeza. No paras de decir tonterías. Si sigues así, si en el futuro consigo una piedra de avance de montura o algo así, se la daré a Samilla primero, y tú puedes esperar. Al oír esto, Osirio se puso inmediatamente enérgico, con una expresión seria. No te preocupes, jefe. De ahora en adelante, si le dices al viejo dragón que vaya al este, el viejo dragón nunca irá al oeste. Si te digo que vayas al este, ve al este. Infeng lo miró. ¿Qué quieres decir con nunca ir al oeste? ¿Estás jugando conmigo? ¿Y si vas al sur, al norte, al noroeste o al noreste? Osirio inmediatamente puso una cara larga. ¿Cómo se podría predecir esto? Mientras charlaba, Infeng arrojó todos los materiales atribuidos al fuego que había recolectado hasta el momento a Grey Chicken, dejando que los absorba. Obviamente, el crecimiento de Grey Chicken llevaría tiempo. Infeng no tenía prisa. Ahora quedan 2 cosas más por hacer. Uno es la tumba del dios de los huesos. Este anillo de la autoridad ósea parece cambiar al entrar en la tumba. El otro es el desafío de nivel 35 de Asa Sisi. Infeng pensó por un momento, aprovechando el crecimiento de Grey Chicken aquí. Dejó a Osirio para que lo vigilara, y él mismo corrió a la parte más profunda de la Academia del Espíritu Maligno, la Iglesia de Magma. En el ambiente solitario, Infeng sacó una campana dorada. La campana de invocación de Asa Sisi. Ahora en el nivel 35, podría invocar nuevamente a este enviado del dios del juicio. Mientras Infeng agitaba la campana, un suave sonido resonó por la iglesia de Magma. Poco después, un fantasma vestido de blanco apareció lentamente y se solidificó frente a Infeng. Era Asa Sisi. Cuando apareció su figura,
Sus ojos dorados claros miraron a Infeng, revelando una sonrisa preocupada. Heredero, finalmente has llegado a este paso. Esta es mi penúltima prueba para ti. Ella llegó al lado de Infeng y se paró paralela a él. Entonces levantó su mano, sus dedos como de jade delinearon con gracia y dibujaron gradualmente un portal en el aire. Era un portal circular con marco dorado, claramente diferente de los portales ordinarios. Incluso en los ojos de Infeng, vio que más allá del marco del portal, incluso había grietas espaciales débiles, que aparecían y se cerraban de vez en cuando, como si tormentas extremadamente turbulentas estuvieran surgiendo dentro de ellas. Esto es, ¿un portal a dónde? ¿La próxima ubicación de la prueba? Infeng preguntó. Asa Sisi no habló por un momento, pero continuó agitando su mano de jade, delineando completamente el portal circular dorado. Después de 5 minutos completos, Asa Sisi finalmente detuvo sus movimientos. En ese momento, Infeng miró sus pupilas doradas y vio un indicio de fatiga en sus ojos. Estaba claro que crear este portal no fue fácil ni siquiera para Asa Sisi. Esto hizo que Infeng sintiera aún más curiosidad. Esta prueba de nivel 35. ¿La dificultad parece un poco escandalosa? La recompensa del último desafío me dio la espada del juicio. ¿Cuál será esta recompensa? Por supuesto, lo más importante es que la dificultad de este desafío probablemente será mucho mayor que la de cualquier desafío anterior. Infeng pensó para sí mismo. Y cuando el portal dorado quedó completamente expuesto, Infeng vio que a través del portal dorado, ya podía ver una vasta llanura. Si miraba con atención, podía ver que la llanura no era estática, sino que había muchos monstruos galopando en su interior, atravesando la escena, grupo tras grupo. También había algunos jugadores profesionales poderosos corriendo por la llanura. Algunos estaban siendo perseguidos por monstruos. Y algunos perseguían monstruos. Lo más crucial es, en la distancia de esa llanura en la escena, a Infeng le pareció ver una escena familiar, era una imponente torre hexagonal. Esa aguja, me parece un poco familiar. Infeng se devanó los sesos y, finalmente, a partir de las imágenes de memoria con las que había entrado en contacto, pensó en una escena. Esa fue una imagen de recuerdo de Six Fingered Barlock Vickrey. Esa torre hexagonal era claramente un lugar que el brujo de 6 dedos Ubikri también había visitado. Una de las tierras sagradas de la civilización Joulan, la torre del dios elemental. En Joulan Sebelesaschen, después de que el juego abandonado por Dios descendiera, a medida que los jugadores evolucionaban hacia las etapas medias y finales, surgieron varias superfacciones neutrales que incluso superaron a las naciones. Una de ellas fue la Asociación Elemental. Esa imponente torre hexagonal era el edificio icónico de la sede de la Asociación Elemental. Esa torre no fue construida por jugadores después de que descendiera el juego de Dios abandonado, sino que era un edificio emblemático que existía antes de que descendiera el juego de Dios abandonado, y luego fue utilizado como sede de la Asociación Elemental. Sin embargo, ese fue el contenido de la memoria de Six Fingered Barlock Vickrey, debido a la reencarnación continua de la civilización Joulan. Infeng tampoco sabía para qué propósito se había utilizado más tarde esta aguja hexagonal. En breve, a través de esta aguja, Infeng pudo confirmar que la puerta de teletransportación dorada dibujada por Asa Sisi era de hecho la civilización Joulan. Mi próxima ubicación del desafío es en la civilización Joulan. Y viendo la situación al otro lado de la puerta de teletransportación, esta civilización Joulan parece estar experimentando la fusión del juego y la realidad. Infeng no pudo evitar preguntar, han pasado ya 9 años desde que el juego de los dioses abandonado descendió sobre la civilización Joulan. Al escuchar su pregunta, Asa Sisi frunció los labios y rió suavemente. Se acercó a Infeng, negó con la cabeza y dijo, heredero, al otro lado de esta puerta de teletransportación se encuentra la civilización Joulan. Sin embargo, incluso con mi habilidad, apenas puedo mostrarte la situación allí, pero no puedo dejarte ir allí. La civilización Joulan es tu prueba final. En la civilización Joulan, existe un artefacto del antiguo dios del juicio que aún no ha sido obtenido por otros jugadores. Heredero, puedes ir y encontrar la manera de obtener este artefacto. Este es el contenido de tu prueba final. En cuanto a esta prueba de 35 niveles, es necesario que abras personalmente y con sinceridad esta puerta de teletransportación. Solo así podrás llegar a la civilización Joulan. Al escuchar las palabras de Asa Sisi, Infeng se sorprendió un poco. ¿La civilización Joulan fue su última prueba?
¿Y en la civilización Joulan, había un artefacto del antiguo dios del juicio? Sin embargo, la puerta de teletransportación actual no podía dejarlo pasar. Su desafío de nivel 35 era activar esta puerta de teletransportación dorada. Inmediatamente después, Asa Sisi continuó explicando. In Feng también aprendió más sobre esta puerta dorada de teletransportación, y después de aprenderlo, le hizo admirar aún más a Asa Sisi. Resultó que esta puerta de teletransportación fue abierta a la fuerza por Asa Sisi. Fue equivalente a eludir las reglas del juego de Dios abandonado hasta cierto punto. Hay que saber que antes de la sublimación de una civilización, era absolutamente imposible para los jugadores ir a otras civilizaciones. Pero ahora, Asa Sisi, con su aterradora habilidad, rompió esta regla de hierro. Además, si In Feng pasara por esta puerta de teletransportación dorada y fuera a la civilización Joulan, su identidad cambiaría automáticamente a un jugador de la civilización Joulan. Joulan Civilization se encontraba actualmente en proceso de fusión de la realidad y el juego. Xin Feng facilitó la sublimación de la civilización Joulan mientras estaba allí. Entonces Xin Feng iría a Orderland como jugador de la civilización Joulan. De esta manera, no evitaría atraer la atención de Inbuyue. In Feng no pudo evitar suspirar de emoción. Asa Sisi era simplemente un genio. Por supuesto, In Feng todavía estaba muy lejos de llegar realmente a la Tierra del Orden. Incluso ayudar a la sublimación de la civilización Joulan no fue fácil. Al menos, con la fuerza actual de In Feng, aún no pudo. Después de todo, In Feng había visto el proceso de sublimación de la civilización de la guerra a través de las imágenes de memoria de Diabad. Aunque Diabad no participó personalmente, había visto muchas piezas de información grabadas. Durante el proceso de sublimación de la civilización, las tasas de actualización de los monstruos míticos eran bastante frecuentes, la cantidad de monstruos de grado antiguo era muy alta y, al final, aparecía un jefe definitivo, un monstruo de grado inmortal. Solo al derrotar a este monstruo de grado inmortal la civilización podría lograr la sublimación. Con el poder de combate actual de In Feng, lidiar con monstruos míticos no fue un problema. Pero frente a los monstruos de grado antiguo, los atributos de In Feng no eran suficientes. Y definitivamente no podría derrotar a los monstruos de grado inmortal. Ese monstruo de grado inmortal es para que todos los individuos fuertes de la civilización lo conquisten juntos. En civilización de guerra, el número de personas que participaron en la conquista superó las 400. Entre ellos había incluso docenas de individuos fuertes que regresaron de la Tierra del Orden. Mi poder de combate actual se puede considerar de primer nivel entre los jugadores comunes. Pero si se le pusiera entre esas 400 personas, quizás solo sería de clase media alta, no precisamente la más fuerte. Los jugadores que hayan llegado a Orderland experimentarán un impulso significativo. En concreto, al observar al Hada del Trueno, se podía apreciar que el daño y los métodos de Hada Cometa aplastaban por completo a In Feng, y ella era una PNJ de alto nivel exiliada de la Tierra del Orden. Uno puede imaginarse cuán fuerte es el valor del poder de combate necesario para matar a un monstruo de grado inmortal. Por lo tanto, el actual In Feng ciertamente no estaba calificado. Por supuesto, ahora no era el momento de ir a la civilización Joulan. Esa era su misión de desafío tras alcanzar el nivel 50. Antes de eso, lo que In Feng necesitaba hacer era desafía la columna vertebral mundial, local de la civilización Estrella Azul. Claramente, In Feng nunca había escuchado el término columna vertebral mundial y no tenía idea de lo que era. Pero después de que Asa Sisi lo explicó, In Feng entendió. Resultó que en cada mundo de civilización, al descender el juego olvidado de Dios, nacían 5 jefes de la espina mundial. Inicialmente, eran míticos, y su nivel aumentaba con el nivel promedio del jugador, manteniéndose generalmente entre 20 y 30 niveles por encima. La columna mundial también fue una de las formas en que una civilización pudo haber llegado a la sublimación temprana. Mientras las 5 columnas mundiales fueran asesinadas, la civilización se sublimaría naturalmente, sin necesidad de experimentar el 9º año de fusión. Pero, uno puede imaginarlo. Matar 5 Worldspain definitivamente sería más difícil que matar a un monstruo de grado inmortal. De lo contrario, no se utilizaría como condición para que una civilización se sublimara tempranamente. Por supuesto, el primer Worldspain no fue difícil, era un jefe mítico normal. Pero cuando una columna mundial caía, las columnas mundiales restantes se mejoraban enormemente, hasta que solo quedaba una, momento en el cual el poder de combate de ese jefe superaba al grado inmortal. Heredero,
no es necesario que mates a los 5 Worldspain. Asa Sisi frunció los labios y explicó, para abrir verdaderamente esta puerta de teletransportación a la civilización Youlan, solo necesitas matar 3 columnas mundiales y liberar la energía dentro de ellas. Además, entre todas las civilizaciones de sublimación del universo, menos de una entre 10.000 puede lograr la sublimación al matar 5 columnas mundiales. Estas civilizaciones, sin excepción, se han convertido en gigantes del universo. Me pregunto si el heredero podrá lograrlo. Al escuchar esto, In Feng sonrió. Miró al enviado divino a su lado. His, dime, ¿podré hacerlo solo? Si es posible, lo lograré sin duda. Asa Sisi escuchó esto y una pizca de alivio apareció en sus ojos dorados. Entonces, adiós, heredero. Sus labios se movieron levemente, pronunciando lentamente estas sílabas en el lenguaje de los dioses antiguos. In Feng lo escuchó, se quedó un poco atónito y se giró para mirar, solo para ver que la figura vestida de blanco a su lado tenía algunas grietas apareciendo. ¿Estás regresando a la tierra del juicio? Pero In Feng lo descubrió rápidamente. La situación frente a él parecía diferente a cuando ella se había disipado previamente como la luz de las estrellas. Esperar. In Feng de repente extendió la mano, pero su mano atravesó la figura de Asa Sisi, haciendo que su forma originalmente elegante se rompiera como vidrio. A partir de ahora, la tierra del juicio te pertenece solo a ti. El cuerpo de Asa Sisi ya estaba destrozado, solo su rostro sagrado y noble permanecía en el aire, con una leve sonrisa. Ahora, el poder que me queda no me permite seguir ayudándote. In Feng tuvo un mal presentimiento. Porque para ayudarlo, Asa Sisi parecía haber violado ese acuerdo original muchas veces. Aunque a primera vista parecía que había pasado por alto el acuerdo original, pero, ¿esas acciones realmente no tuvieron ningún coste? Aparentemente sintiendo la preocupación de In Feng, Asa Sisi cerró sus ojos dorados y suspiró. Heredero, no confíes demasiado en mí. Dejaré una doble. Ella seguirá ayudándote y podrá ayudarte a mejorar tus habilidades. No te preocupes, será muy hostil contigo, pero no podrá atacarte a menos que alcances el cielo supremo. Espero que sobrevivas. Espero que asciendas al trono divino. Espero volver a verte para servirte. Cuando las últimas sílabas del lenguaje del dios antiguo cayeron, la figura de Asa Sisi se hizo añicos por completo. Ante In Feng, solo quedaban fragmentos blancos dispersos, junto con la matriz de teletransportación dorada que aún no se había abierto realmente. Capítulo 494. Con tu nivel, yo podría haber vencido a 10.000 de ellos yo solo en aquel entonces. In Feng quedó atónito. Miró los fragmentos blancos por todo el cielo, y las pupilas doradas de Asa Sisi aún parecían permanecer en su mente, pero ahora todo había desaparecido. De verdad se ha ido. In Feng sostuvo la espada del juicio y examinó la tierra del juicio con su mente, pero de hecho no encontró a Asa Sisi. Esto hizo que su estado de ánimo bajara un poco. Las pocas palabras que Asa Sisi dejó hace un momento contenían mucha información. Ella esperaba que yo pudiera sobrevivir, ascender al trono divino y también esperaba volver a verme. Eso significa que no murió. Después de todo, si ella realmente muriera, sería imposible que me volviera a ver. Entonces, lo que dijo en realidad tenía que ver con sus expectativas sobre mí. A juzgar por el orden de sus palabras. Mi supervivencia es el requisito previo, luego debo ascender al trono divino, y solo entonces podré volver a verla. In Feng no pudo evitar adivinar. Pero, después de todo, eran solo conjeturas. Él no sabía qué le había pasado a Asa Sisi ahora. Ah, cierto. Dijo que dejaría un clon. ¿Es esa una existencia que funciona como un NPC en este mundo y puede ayudarme a aumentar mis niveles de habilidad? Sin embargo, dijo que su clon sería muy hostil hacia mí. ¿Qué significa eso? Y antes de que llegue al cielo supremo, su clon no podrá atacarme. In Feng tenía un poco de dolor de cabeza. Todo esto le sonaba un poco extraño, pero no pudo conseguir más información en ese momento. Él miró hacia adelante. Esa puerta de teletransportación dorada conducía al mundo de la civilización Ilan. Incluso podía ver la escena borrosa del mundo del otro lado a través de la puerta de teletransportación, incluida la gigantesca torre hexagonal que se extendía hasta las nubes. La columna vertebral del mundo. In Feng recitó estas 4 palabras en silencio. En cuanto al Worldspain, no era algo que pudieras matar simplemente queriendo. De hecho,
Simplemente encontrar esos 5 jefes del Wolfsbane era extremadamente difícil. Por ahora, Aisa Sisi no dejó ninguna información relevante. Me pregunto si Bai ya lo sabe. O si Ojos Grandes lo sabe. In Feng estaba seguro. Las reservas de conocimiento de Aisa Sisi eran definitivamente más altas que las de Bai Ya, pero ¿eran más altas que las de Big Eyes? Eso fue realmente incierto. Después de todo, la tribu a la que pertenecía Ojos Grandes era Ojo del Conocimiento, y toda la tribu Ojo del Conocimiento sabía una cantidad absolutamente enorme de cosas. Sin embargo, a juzgar por la situación de mis grandes ojos, el Ojo del Conocimiento durante el proceso de reencarnación de la civilización también parece incapaz de transferir el conocimiento que obtiene. De lo contrario, no habría podido utilizar el mismo método que en mi vida anterior para dominarlo y traerlo de vuelta. En este sentido, la tribu de Ojos Grandes parece ser inferior a la raza de máquinas inteligentes a la que pertenece el cubo de Rubik mecánico. In Feng negó con la cabeza. Como no podía lidiar con la puerta de teletransportación dorada por ahora, In Feng solo podía irse primero. Subió al sistema de teletransportación y llegó al tercer nivel del área subterránea a través de la teletransportación. Veamos cómo ha crecido Grey Chicken. Sin embargo, cuando In Feng se acercó a Osirio, descubrió que allí había una pequeña figura vestida de blanco, con un largo cabello dorado claro cayendo en cascada por su espalda como una cascada. Ella estaba en cuclillas en el borde de la plataforma de piedra, mirando la lava de abajo con Osirio. Jotae, ¿estás aquí? Como si sintiera la llegada de In Feng, la figura ni siquiera giró la cabeza, solo dejó escapar un ligero bufido. Realmente no sé por qué tenía expectativas sobre ti. Con tu nivel, el yo de ese entonces podría vencer a 10.000 de ustedes. In Feng estaba lleno de interrogantes. En ese momento, vio unos caracteres grandes sobre la cabeza de la pequeña figura vestida de blanco. Aisa Sisi, nivel. ¿Qué es esto? Al mismo tiempo, In Feng abrió la interfaz del gremio y echó un vistazo. De hecho, había un NPC más afiliado. PNJ afiliados al gremio, Sombra, 5/7. El Ojo del Conocimiento de Aristóteles. San Ladrón William Scott. Maestro del ritmo sonido maligno viejo fantasma. Hada rebelde Yuan. Aisa Sisi. Hay que decir que los primeros 4 NPC que invitó In Feng fueron bastante útiles. ¿Pero qué diablos fue la última, Aisa Sisi? Cuando se unió, In Feng ni siquiera escuchó el mensaje del sistema. Claramente, esta, Aisa Sisi, era el clon que Aisa Sisi dejó antes de partir. Sin embargo, ¿parecía que este clon tenía sus propios pensamientos? Golpearme 10.000 veces. ¿Es esta su hostilidad hacia mí? In Feng sonrió. Caminó hacia adelante y se agachó con la pequeña figura al borde de la plataforma de piedra, pero no le prestó atención. En lugar de eso, miró hacia la lava debajo de la plataforma de piedra. Vio una figura oscura e infernal agitándose dentro de la lava. ¿Debería ser Grey Chicken? A juzgar por las alas que ocasionalmente se extendían de la lava, el pollo gris se había transformado por completo. Su envergadura era ahora de unos 2 metros con las alas extendidas, aunque aún había una gran diferencia con Osirio, pero al fin y al cabo, aún estaba en su etapa de crecimiento. Faltaban aún algunas etapas hasta su etapa adulta final. En este momento, Pollo Gris estaba absorbiendo energía dentro de la lava, experimentando su último periodo de crecimiento. Parece que un fénix infernal en su etapa de crecimiento ya puede inmunizarse por completo contra el daño del fuego. In Feng tuvo una idea aproximada. Luego miró la pequeña figura que estaba a su lado. Esta mirada sorprendió un poco a In Feng. Esta, Aisa Sisi, en realidad se parecía casi exactamente a Aisa Sisi, como una versión más joven de Aisa Sisi. Para ser precisos, se parecía a Aisa Sisi cuando era niña. Estaba envuelta en una túnica blanca, pero a diferencia de Aisa Sisi, no se cubría la cabeza, dejando que su cabello dorado cayera detrás de ella. Sin embargo, sus pupilas eran negras, no doradas como las de Aisa Sisi. Cuando In Feng la miró, ella también giró la cara y miró a In Feng. Su pequeño rostro hizo pucheros, lo cual era bastante lindo. Sin embargo, de hecho parecía albergar cierta hostilidad hacia In Feng, tal como había dicho Aisa Sisi. Oye, ¿dónde está Aisa Sisi? ¿Está bien? In Feng preguntó. No me llaman, hola. La pequeña de cabello dorado resopló con frialdad. Además, un pequeño heredero que aún no ha pasado la prueba, no me llames directamente. Claro que estoy bien, no pensarías que sacrificaría mi vida por ti, ¿verdad?
In Feng se rió entre dientes. Estaba preguntando por Aisa Sisi, no por ti. La niña de cabello dorado se burló aún más. Ella soy yo y yo soy ella. In Feng, pero tu nombre no es el mismo que el de ella. La niña de cabello dorado dijo con indiferencia, usar las palabras de Tudaxia es solo para engañar a los demás. Es solo para saltarse el acuerdo. Además, soy el cuerpo de separación emocional del cuerpo principal, una parte del cuerpo principal. ¿Separación emocional del cuerpo? In Feng nunca había oído hablar de eso. Sin embargo, lo pensó y quedó claro que esta era una habilidad solo posible a un nivel extremadamente alto. Al menos, Feri Kait, Bai Ya y otros probablemente no habían entrado en contacto con este nivel. In Feng aceptó a regañadientes que esta pequeña niña a su lado era Aisa Sisi, al menos tenía que obtener algo de información primero. Está bien, estoy un poco preocupado por ti, después de todo, todos estamos del mismo lado. ¿Quién dijo que estamos del mismo bando? Aisa Sisi la miró con desdén. Solo eres una pequeña heredera que aún no ha pasado la prueba. No te dejes llevar demasiado. In Feng preguntó con curiosidad. Ah, ¿sí? ¿Hubo otros herederos antes que yo? ¿Eran más fuertes que yo? Aisa Sisi resopló levemente. No, en realidad no. Pero eres muchísimo peor comparado con el gran venerable del juicio. ¿El gran venerable del juicio? ¿Es ese el antiguo dios del juicio? In Feng no estaba enojado. En cambio, se interesó, Dios antiguo del juicio, ¿es hombre o mujer? Aisa Sisi se burló, los pensamientos humanos son tan superficiales. La verdadera forma del gran venerable es un árbol divino. ¿Crees que es masculino o femenino? In Feng replicó, entonces ¿cómo conseguí su ojo? ¿Acaso un árbol tiene ojos? Desafortunadamente, Aisa Sisi no respondió a esta pregunta. Quizás sentía que In Feng era demasiado ignorante y no quería hablar de esas cosas con él. Simplemente lo miró con desdén y desprecio, luego giró la cabeza y ya no le prestó atención. Sin embargo, In Feng ya había obtenido mucha información. Aún es fácil engañar a los niños. In Feng pensó con una sonrisa. El antiguo dios del juicio, cuya verdadera forma era en realidad un árbol, y In Feng fue el primer heredero de la autoridad de prueba. Además, con respecto a Aisa Sisi, esta personalidad emocional dividida de Asa Sisi, In Feng podía entender aproximadamente qué tipo de existencia era ella. En el conocimiento de esta doble personalidad, ella era Asa Sisi, pero solo una parte de las emociones de Asa Sisi. No pensarás que soy fácil de engañar, ¿verdad? En ese momento, la fría voz de Aisa Sisi se escuchó a su lado. ¿De qué te sirve saber esta información? De todas formas, no podrás acceder a ella. In Feng sonrió y dijo, tu provocación es demasiado anticuada. Aisa Sisi rió suavemente, sin siquiera girar la cabeza para mirarlo, y dijo débilmente, joven humano, no te confíes tanto. No creerás de verdad que quiero motivarte para que te hagas más fuerte, ¿verdad? Déjame decirte algo, una vez te maté personalmente. Sin embargo, considerando que tu hermana te hundió en aquel entonces, te di otra oportunidad. Esta vez, esperaré a que alcances el cielo supremo antes de atacarte. Si mueres, pues mueres. ¿Me mataste? ¿Cuándo? In Feng estaba un poco confundido. Espera. Dijiste que viniste a encontrarme después de que obtuve el ojo del dios antiguo. ¿Será que, después de que In Xiaoyou me envenenara, no reencarné de inmediato, sino que pasé por una reencarnación sin conservar mis recuerdos? Instintivamente pensó en esta posibilidad, y era la única posibilidad. Originalmente, pensó que después de ser envenenado hasta la muerte por In Xiaoyou, la próxima reencarnación sería ahora. Pero ahora parece. Después de ser envenenado hasta la muerte por In Xiaoyou, y antes de esta vida, era muy probable que hubiera experimentado otra reencarnación. Así es, nadie dijo que cuando reencarné con recuerdos, estos fueran de mi vida anterior. ¿Podrían ser también de la vida anterior? Al pensar en esto, In Feng sintió un pequeño cosquilleo en el cuero cabelludo. Pero afortunadamente, siempre que llegara a la Tierra de la Orden y se infiltrara en el Templo de la Reencarnación, tendría la oportunidad de aprender sobre sus reencarnaciones anteriores. En otras palabras, después de que In Xiaoyou me envenenara, la llegada de In Buyue para torturarla y matarla no fue hace unos meses, sino, hace más de 10 años. ¿Mis recuerdos de la vida anterior eran en realidad de la vida anterior a esa? Solo de esta manera Asa Sisi pudo haber matado a In Feng en la vida anterior. Al escuchar la conjetura de In Feng,
Aisa Sisi pareció un poco sorprendida, no esperaba que fueras tan inteligente. Entonces, con aire arrogante, infló el pecho. Así es, fue tu última reencarnación, fuiste demasiado inútil, y yo personalmente te eliminé. Sin embargo, parecía recordar algo y parecía un poco frustrada. Ahora parece que no era que fueras demasiado inútil, sino tu hermana. Si no fuera por eso, no habría violado el acuerdo original, conservado tus recuerdos e incluso abierto un portal de civilización para ti, lo que me llevó a estar prisionera en esa era ahora. La cantidad de información fue inmensa, pero gran parte de ello quedó incompleto. Esto le causó un pequeño dolor de cabeza a Infeng. Ordenó sus pensamientos y rápidamente hizo una suposición muy probable. Esta Aisa Sisi es la llamada doble personalidad emocional de Asa Sisi. Esto es un poco sofisticado, pero se puede entender simplemente como esquizofrenia. Asa Sisi creó activamente su propio estado esquizofrénico, una parte del cual me apoya incondicionalmente, me ayuda e incluso llega tan lejos como para violar el acuerdo original de retener mis recuerdos y abrir una red de teletransportación a otras civilizaciones para mí. Debieron ser estas dos cosas las que la obligaron a irse temporalmente. ¿Parece que está prisionera de alguna era? La buena noticia era que Asa Sisi definitivamente no estaba muerta. La mala noticia era que Infeng definitivamente no podría ver a Asa Sisi, o más bien, esta parte de las emociones de Asa Sisi, durante mucho tiempo. Y además de esta parte de sus emociones. El otro estado mental dividido fue esta, Aisa Sisi, frente a Infeng. Esta persona frente a él no tenía expectativas tan altas para Infeng, pensaba que Infeng no era bueno, por eso era hostil, como dijo Asa Sisi, e incluso parecía ansiosa por matar a Infeng. Actualmente, Aisa Sisi no podía actuar contra Infeng y se vio obligada a ayudarlo. Pero una vez que Infeng alcanzara el cielo supremo, haría su movimiento contra Infeng. Infeng no sabía qué tan fuerte era esta parte de Asa Sisi, pero a juzgar por sus pupilas negras en lugar de doradas, esta Aisa Sisi probablemente no poseía la mayor parte del poder divino. Espera, ¿existe alguna posibilidad? Esta separación de Aisa Sisi fue arreglada por Asa Sisi de la vida anterior. Es una prueba para mí. Pero al mismo tiempo, si logro aprobar el examen, podré lograr una mejora enorme. Porque Aisa Sisi había matado a Infeng, quien poseía el antiguo ojo de Dios. Y ahora, Aisa Sisi todavía tenía hostilidad hacia Infeng, incluso sabiendo que Infeng era el heredero de la autoridad de prueba. Entonces, ¿en qué medida juzgarla mejoraría la espada del juicio? ¿Es este el arreglo de Asa Sisi? ¿Creaste intencionalmente un objetivo así para que yo lo juzgara? ¿O es solo una prueba para mí? Infeng no lo sabía. Pero, para permitir que Infeng reencarne con recuerdos y escape de In Xiaoyou, Asa Sisi violó el acuerdo original por primera vez. Para permitir que Infeng llegara sano y salvo a Orderland y no fuera amenazado por Imbuyue, Asa Sisi violó el acuerdo original por segunda vez. Lo que la lleva a su encarcelamiento actual en algún lugar desconocido. Pase lo que pase, estaba claro que Asa Sisi definitivamente tenía expectativas sobre Infeng y lo apoyaba absolutamente. De vez en cuando, algunos pensamientos no tan buenos en su corazón. Supuestamente, todos fueron separados y transferidos a esta, Aisa Sisi, frente a él. Si Aisa Sisi se resolviera, entonces no sería la Asa Sisi restante una enviada divina perfecta que apoyaría absolutamente a Infeng. Es solo que, Infeng miró a Aisa Sisi haciendo pucheros frente a él y negó con la cabeza en secreto. No importaba que, lo que estaba frente a él era parte de Asa Sisi. Si en ese momento esa pequeña realmente hiciera un movimiento contra Infeng, ¿podría Infeng realmente atreverse a matarla? Un ligero dolor de cabeza. No nos preocupemos por eso por ahora. Por ahora. Infeng miró a Aisa Sisi, la arrogancia en sus ojos negros, y dijo con una leve sonrisa, aunque sé que no estás dispuesta, ahora mismo, ¿puedo obligarte a que me prestes un servicio? Vamos, sube de nivel. El servicio del que habló Infeng, por supuesto, significaba mejorar los niveles de habilidades. Esta era la única función de Aisa Sisi como NPC. Pero Osirio, que había estado concentrado en el pollo gris en la lava, se interesó de inmediato al oír esto. ¿Servicio? ¿Dar a luz? ¿Dar a luz qué? ¿Dar a luz ahora? Al escuchar esto, Infeng se quedó sin palabras. Sin embargo, Aisa Sisi miró de inmediato a Osirio. ¿De qué te quejas? ¿Ya no quieres a tu dragona? Oye, la quiero, me retracto.
Osirio inmediatamente puso una expresión aduladora. Infeng se sorprendió un poco y miró a Aisa Sisi con asombro. ¿Qué pasa? Antes de venir, ¿me prometiste que encontrarías una dragona? Aisa Sisi gruñó. Depende de su rendimiento. Osirio hinchó el pecho. Entonces el desempeño de este dragón será ciertamente excelente. Infeng se frotó la frente. Parecía que Osirio estaba a punto de ser atacado por la CPU nuevamente. Por supuesto, Infeng también había estado haciendo púa a Osirio antes, diciendo que encontraría un dragón hembra. Pero no digo cuándo. En una palabra, miserable. Inmediatamente después, Aisa Sisi se puso de pie frente a Infeng, muy a regañadientes. Su cabello dorado caía en cascada tras ella, hasta los muslos, y su túnica blanca parecía un poco suelta. Sus ojos negros miraban con orgullo a Infeng. ¿Qué habilidad necesitas mejorar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Esta maldita plantilla de PNJ usa honoríficos para un pequeño heredero? ¡Bu, bu! Afronta la realidad. Infeng sonrió. Esa sonrisa se debía en gran parte a que Asa Sisi estaba bien, ya que solo estaba encarcelada, siempre habría una oportunidad de rescatarla en el futuro. Además, Infeng extendió la mano y la colocó sobre la cabeza de Aisa Sisi, pequeña, solo 1,5 metros, jajaja. ¡Ah! Aisa Sisi prácticamente se estaba volviendo loca, su rostro estaba lleno de desdén y disgusto, pero no podía liberarse, porque ahora tenía una plantilla de NPC. Actualmente estaba en el proceso de proporcionar por la fuerza un servicio de mejora de habilidades a Infeng y no podía moverse libremente. Mientras tanto, Infeng le acariciaba la cabeza tranquilamente, ya que una oportunidad así era rara. Si realmente se enfrentara a Asa Sisi, Infeng no tendría ni un solo pensamiento de falta de respeto. Pero ahora, esta frente él medía solo 1,5 metros, incluso más baja que Ghost Spirit, además su pequeño rostro infantil realmente hacía que uno. Infeng había recibido entrenamiento profesional y no profanaría bajo ningún concepto a un enviado divino, a menos que no pudiera evitarlo. Al mismo tiempo, Infeng abrió su panel de habilidades y comenzó a mejorar sus niveles de habilidad. Y mientras mejoras tus habilidades, Infeng también pensó en algo. Originalmente, la descripción del objeto, campana de invocación de Asa Sisi, indicaba que después de completar 5 pruebas de desafío, Asa Sisi obtendría el estado de NPC y proporcionaría servicios de NPC para mejorar los niveles de habilidad. Ahora que lo pensaba, ese era de hecho el plan original de Asa Sisi. Y después de completar 5 desafíos, su personalidad emocional dividida, Aisa Sisi, actuaría como un NPC para Infeng. Pero ahora, Asa Sisi cambió su plan posterior, lo que significó que alteró el contenido del 4º y 5º desafío. El contenido del desafío actual está dirigido principalmente a In Buyue de Orderland. Esto. Infeng suspiró. Una hermana, In Xiaoyou, y una hermana mayor, In Buyue, ambas eran la flor y nata de las jóvenes. Quizás aquellos calificados para obtener la autoridad de prueba eran verdaderamente muy pocos, y hasta ahora Infeng fue el primero. Por lo tanto, Asa Sisi preferiría estar prisionera en alguna era antes que ayudar a Infeng a escapar de In Xiaoyou y In Buyue. Ante esto, Infeng solo pudo decir, con lágrimas en los ojos. Claro que pensar demasiado ahora era inútil. Lo más urgente era mejorar y volver a mejorar. Infeng miró su lista de habilidades. Primero, verificó el costo necesario para mejorar las habilidades. Las habilidades de diferentes niveles tienen diferentes coeficientes de costo de actualización. Además, cuanto más niveles haya que subir, mayor será el coste. Infeng miró su actual habilidad legendaria, mejora de puñalada por la espalda. Nivel base 17, aumentado a nivel 24 debido al efecto de seguidor de brujas, lágrima de Livia. Su efecto fue aumentar el daño de puñalada por la espalda en un 215%. El nivel actual de Infeng era 35, lo que significaba que podía elevar el nivel base de la habilidad a 35, alcanzando así un nivel final de 42. La vida útil consumida por esta operación es 44,38 años. Este consumo fue prácticamente insignificante. Por supuesto, lo más importante fue que esta habilidad de Infeng inicialmente era solo una habilidad de mala calidad, por lo que el costo de actualización se calculó de acuerdo con el grado de mala calidad. Era lo mismo que el coste de extraer habilidades a la realidad. Desde otra perspectiva. Después de todo,
Estos eran solo libros de habilidades de mala calidad, por lo que para Infeng, incluso si barriera el mercado o le pidiera al funcionario que lo ayudara a recolectarlos, no costaría demasiado. Por supuesto, en esta etapa, otros jugadores solo podían obtener libros de habilidades hasta el nivel 20 aproximadamente. Si Infeng quería elevar el nivel base de la habilidad a 35, ciertamente no sería tan conveniente como tener a Isa Sisi frente a él. Y hay una devolución de impuestos del 50%, devolviendo la mitad. Adelante, actualízate. Cuando Infeng emitió la orden de mejorar la habilidad, mejora de puñalada por la espalda, del nivel 17 al 35, y luego agregó los 7 niveles del colgante de creyente, su efecto aumentó de una bonificación de daño de puñalada por la espalda del 215% al 305%. Se agregó otro 90% de daño por puñalada por la espalda. Y esta fue solo una pequeña parte de las mejoras de Infeng. El siguiente fue Greedy Han. Esta habilidad, inicialmente de grado bronce, no causó ningún dolor de cabeza al actualizarla. Directamente del nivel 22 al nivel 35. Del 980% original de probabilidad de botín adicional, se aumentó al 1110% de botín adicional, así como también la cantidad de espacios en Greedy Space. Lo más importante, cuando avanzó anteriormente al grado antiguo, el efecto de síntesis de Greedy Han disminuyó de 10 elementos a 9 elementos. Ahora que el nivel de Greedy Han superó los 30, disminuyó nuevamente de 9 elementos a 8 elementos. Solo se necesitan 8 elementos del mismo grado para sintetizar un elemento de un grado superior. Sigan así. Si al final se convierte en 3 en 1, o incluso 2 en 1, sería fantástico. Infeng continuó mejorando sus habilidades. Sombra fantasmal borrosa, épica nivel 5+7, 35+7 gana pasivamente 87%, 91% de evasión. Liberación elegante. Inmortal nivel 16 más 2-3, 35 más 7, corrección de ataque de debilidad 999%, 11-25%. Profundidades oscuras, grado antiguo nivel 14 más 7, 35 más 7 gana pasivamente 10, 12 nivel de sigilo. Unos minutos más tarde, Infeng había mejorado todas las habilidades utilizadas actualmente al nivel 35, y después de la devolución de impuestos, el costo total fue solo un poco más de 30.000 años de vida útil. El costo principal fue para algunas de las habilidades que tenían una calificación inicial más alta. Y después de esta ola de mejoras, el poder de combate general de Infeng aumentó al menos un 20%. Daño, evasión, escudos de reducción de daño, atributos, mejoras integrales. Muy bien. Infeng miró el panel y asintió con satisfacción. En este estado, tendré aún más confianza al entrar en la tumba del dios de los huesos. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 496. Los aterradores atributos de Infeng. Listos para partir. Después de completar esta ola de mejoras, Infeng abrió su panel de atributos para verificar. Nombre en clave, Enning. Profesión, Enning. Nivel, 35. Vida útil no comercializable, 19.500 años. Esperanza de vida comercializable, 331.000 años. Valor de reputación, 2037. Fuerza, 4829, a 12432 por equilibrio trifásico. Cada punto se convierte en 43 de ataque físico. Constitución, 4384. Cada punto se convierte en 260 de salud y 26 de defensa física. Agilidad, 12432. El efecto adicional de agilidad en la velocidad aumenta en un 107%. Espíritu, 6092, a 12432 por equilibrio trifásico. Cada punto se convierte en 37 ataque elemental y 19 resistencia a todos los elementos. Ataque físico, 545.469. Ataque elemental, 471.179. Salud, 569.978. Salud máxima reducida en un 50% debido al contrato de Roslav. Defensa física, 113.996. Propia, más 2781 equipo,
igual a 116.777, reducción de daño físico 99,1509%. Resistencia a todos los elementos, 236.203, propio, más 2871 equipo, igual a 239.074, reducción de daño elemental 99,5835%. Velocidad de carrera más rápida, 1485,09 metros barra diagonal segundo. Reducción de daño adicional, 94.3074%, cuando es invisible, de máquina de ascensión, cortina de humo de la muerte, guantes de plumas de Anya, habilidad, integrarse en la oscuridad. Reducción adicional del daño elemental de fuego, 30%, del amuleto grito de Fénix. Reducción adicional del daño elemental de veneno, 80%, de la habilidad, cuerpo de bebedor de veneno, legendario. Reducción adicional del daño elemental oscuro, 60%, de la habilidad, Anin Sihu, legendario. Gracias al equilibrio trifásico, y los enormes puntos de atributo robados recientemente por la mano ladrona del santo, los atributos de 4 dimensiones de Infeng eran varias veces más altos que cuando alcanzó por primera vez el nivel 30. Infeng recordó que cuando alcanzó por primera vez el nivel 30, su atributo de agilidad más alto solo era más de 1400, y su fuerza y constitución eran menos de 1000 puntos. Ahora, fuerza, agilidad y espíritu han aumentado a 12.432 puntos, superando los 10.000. Esto también se debe a que, entre los 6.000 puntos de atributo robados por mano ladrona del santo, solo 1.521 puntos fueron agilidad. El espíritu más alto alcanzó los 1.593 puntos, sería genial si pudiera transferirse a agilidad. Fue precisamente por eso que Infeng estaba tan ansioso por desarrollar la habilidad mano ladrona del santo. Combinado con la línea de sangre del devorador de espíritus, la mejora de la habilidad mano ladrona del santo, para Infeng es definitivamente de primer nivel, aunque solo en términos de valores numéricos. Sin embargo, la lógica subyacente de God Forsaken Game sigue siendo que los números son los reyes. Por ejemplo, al enfrentarse a un jefe, cuanto mayores sean los números, más mecánicas de jefes se pueden omitir directamente. Si los números son insuficientes, la dificultad aumentará mucho, o incluso se volverá imposible. Y recientemente, Infeng también obtuvo muchos libros de habilidades de asesino inútiles. Los usó todos para alimentar la línea de sangre del devorador de espíritus. Esto permitió que sus atributos de 4 dimensiones se convirtieran en atributos de combate superiores. Las mejoras más obvias se dieron en la constitución y la defensa. Con más de 500.000 de salud incluso después de haber sido reducido a la mitad, una defensa física que superó los 100.000 y una resistencia elemental que superó los 200.000, la resistencia de Infeng alcanzó un nivel extremadamente aterrador. Cabe señalar que las habilidades, características profesionales y talentos de Infeng no tuvieron ninguna amplificación en este sentido. En términos de salud, es posible que no sea comparable con guerreros de primer nivel como Wang Meng en este momento. Pero en términos de defensa física y resistencia elemental, los aplasta absolutamente. Además, Infeng también tiene un efecto de defensa sólida del 30,6%. Esto significa que incluso si el oponente tiene un 100% de penetración de defensa y penetración elemental, el 30,6% de defensa y la resistencia a todos los elementos de Infeng seguirán siendo efectivos. Un cálculo rápido lo muestra. Incluso si el objetivo tiene un 100% de penetración, Infeng aún tendrá 35.700 de defensa física y 73.200 de resistencia elemental efectivas. Esto se traduce en una reducción de daño físico del 97,27% y una reducción de daño elemental del 98,65%. Solo en términos de resistencia numérica, Infeng no puede ser asesinado por ningún jugador en esta etapa. Sin mencionar la enorme cantidad de mecanismos que pueden salvar vidas. A continuación, Infeng hizo clic en la interfaz Upper Affix. Primero comprobó su resistencia superior. Umbral superior, 15. Velocidad de apilamiento de indicadores superiores reducida, 97,44%. Resistencia a los susurros, 37,5. Resistencia a las pesadillas, 3765. Resistencia al caos, 37,5. Resistencia a la muerte instantánea, 537,5. Resistencia al marchitamiento, 37,5. Resistencia al pelado, 37,5. Resistencia a la corrupción, 37,5. Inviolable,
1049.7. Catástrofe de los viejos tiempos, diente de serpiente, borra todos los indicadores superiores y estados superiores en uno mismo cada 4,75 segundos. Debido a la persistente molienda del monstruo de Yin Feng, su resistencia a las pesadillas ya ha alcanzado más de 3700. Esto significa que Yin Feng puede ajustar cualquier resistencia superior a más de 4000 puntos en cualquier momento. Incluyendo la acumulación de calibre ralentizada, la resistencia superior efectiva de Yin Feng ha superado los 170.000. Esto es equivalente a: si el enemigo no puede infligir un afijo superior de hasta 170.000 en 4,75 segundos, es simplemente imposible causar algún efecto en Yin Feng. Y lo que es más, Yin Feng también reducirá automáticamente su calibre superior actual en un 15% por segundo. Por supuesto, se debe prestar especial atención al apilamiento de superior gauge basado en porcentajes. Tales habilidades son muy raras, pero después de todo existen. Por ejemplo, el efecto Citrox Tells de Yin Feng se acumula directamente al 100% con Stripping. Yin Feng aún necesita prestar atención a este tipo de habilidad. Afortunadamente, con la catástrofe del diente de serpiente de los viejos tiempos, incluso si Yin Feng cae a un estado superior, solo toma 4,75 segundos eliminarlo. Estas partes de las criaturas de antaño son verdaderamente anormales. Me pregunto cómo los consiguieron. Yin Feng negó con la cabeza, sin pensar mucho por el momento. Los objetos de este nivel probablemente solo tendrían métodos de adquisición en la Tierra de la Orden, los disfrutaba de antemano, pero conseguir otras partes de criaturas antiguas obviamente no era tan fácil. Finalmente, Yin Feng volvió a mirar su afijo superior. Esta también es una parte muy importante de cualquiera de sus batallas. Su daño actual es explosivo, pero algunos jefes o enemigos tienen habilidades especiales, por lo que se necesitan afijos superiores. No es la primera ni la segunda vez que Yin Feng usa afijos de muerte instantánea para matar oponentes. Si no pueden morir por daño, entonces confía en los afijos de muerte instantánea. Se trata de dos tipos diferentes de métodos de matanza. Después de todo, los oponentes que son inmunes a los afijos de muerte instantánea como Yin Feng son extremadamente raros. Sin embargo, los afijos superiores actuales de Yin Feng son mucho menores que antes. Ahora solo 3 piezas de equipamiento vienen con afijos superiores. En primer lugar, Wheat Sprout Blade, con 50 afijo de muerte instantánea inherentemente, más 2 almas que proporcionan 10 afijo de muerte instantánea. En segundo lugar, la marca de maldición del loto nocturno, Destructor de la Muerte, tiene inherentemente 12 afijos de muerte instantánea. En tercer lugar, Cortina de Humo de la Muerte, con afijo de corrupción 66. Si las almas de Wheat Sprout Blade están al máximo, un total de 20 almas pueden proporcionar 100 afijos de muerte instantánea adicionales. Entonces mi afijo de muerte instantánea sería un desafío al cielo. Sin embargo, absorber una alma cuesta 18.000 años de vida. No hay prisa ahora mismo. En este caso, el valor total básico del afijo superior, distribuible, en Yin Feng es 354 puntos. Si todo se asignara al afijo de muerte instantánea, solo sería 88.5. Claro que se puede duplicar tras deformación de las sombras, pero aún así no es demasiado alto. Afortunadamente, Yin Feng todavía tiene 4 tablas de piedra. Después de 7 días de moler monstruos en el país Sakura, los atributos de las 4 tabletas de piedra de Yin Feng también han cambiado por completo. Capítulo 497. Efecto pizarra. El verdadero asesino en la ciudad mágica. Lo primero es la losa maldita del antiguo dios del desastre. Yin Feng usó esta losa en su espada de brote blanco, puliéndola más de 100 veces antes de obtener finalmente un atributo bastante explosivo. La maldición de Utos, el antiguo dios de la calamidad. Afijo de mejora. El afijo superior de este equipo aumenta un 75,8%, afijo de muerte instantánea 105,48. Afijo de desventaja, este equipo pierde un 2,7% de poder divino por segundo. El afijo de desventaja en esta losa de piedra es un poco molesto, pero afortunadamente, Yin Feng solo necesita recargar su poder divino cuando usa la espada del brote blanco, y de todos modos, las reglas del poder divino de la espada del brote blanco no son para un combate serio. En el juego God Forsaken, hay una regla para reponer el poder divino. Si no está en combate, la reposición del poder divino es muy rápida, mientras uno tenga suficiente vida útil,
cualquier cantidad de poder divino puede reponerse por completo en un segundo. Sin embargo, en combate, la velocidad de reposición del poder divino está muy restringida. Aquí es donde el combate de los jugadores en etapas avanzadas del juego se ve limitado. Y el límite de poder divino del equipo también determina la capacidad de combate sostenido de los jugadores. ¿Tienes un armamento divino? Drenará directamente tu poder divino. Si quieres reponerlo durante el combate, lleva tiempo, y ese periodo se convierte en una oportunidad para que el oponente aproveche la oportunidad y derribe al enemigo. Por ejemplo, el armamento divino de Yin Feng en su vida anterior tenía un efecto absolutamente invencible, pero su límite de poder divino no era particularmente alto. En combate, no podía mantener una postura invencible indefinidamente. Esto se debió precisamente a que la velocidad de reposición del poder divino durante el combate era demasiado lenta. Bajo tal mecanismo, se puede decir que el afijo de desventaja de perder 2,7% de poder divino por segundo es extremadamente fatal. Pero eso es solo para el armamento divino utilizado en combate. La hoja de brote blanco de Yin Feng no tiene reglas de poder divino orientadas al combate, por lo que este afijo de desventaja prácticamente no tiene impacto, puede llamarse un negativo ileso. Cada vez que quiere usarlo, repone el poder divino en un segundo y luego lo usa directamente. No se perderá ningún poder divino extra. Y la razón por la que Yin Feng quería conservar este afijo. Esto también se debe a que el afijo de muerte instantánea otorgado por la espada del brote blanco es simplemente demasiado. Si se acumula con almas completas, suma un total de 150 puntos, por lo que el beneficio de esta losa de piedra es extremadamente alto. Solo se puede decir que está a la altura de ser un arma de grado inmortal creada por un portador de autoridad menor. Sus estadísticas son mucho más altas que las de otros equipos. En comparación, la marca de maldición del loto nocturno, destructor de la muerte, que también proporciona un afijo de muerte instantánea, solo otorga 12 puntos de afijo de muerte instantánea. Esto muestra lo grande que es la brecha. Hay que saber que el collar, marca de la maldición del loto nocturno, también fue una recompensa de grado antiguo otorgada por el templo de la diosa de la muerte, y su nivel inherente no es absolutamente malo, es solo que el nivel requerido es un poco bajo. Solo la losa maldita del antiguo dios del desastre me ha proporcionado más de 45 puntos del afijo de muerte instantánea, y eso es temporal. Una vez que se recolectan 20 almas, el efecto de esta losa de piedra maldita puede proporcionarme 113,7 de afijo de muerte instantánea. Después de que Shadow Warp lo duplique, superará los 200 puntos. ¿Cómo puede ser suficiente una sola palabra? ¿Impresionante? Luego viene la segunda losa de piedra maldita. La maldición de Ilai-Naas, la diosa extremadamente amorosa. Yin Feng lo usó en su armadura de resurrección, la máquina de ascensión. La maldición de Ilai-Naas, la diosa extremadamente amorosa. Afijo de mejora, inviolabilidad global aumentada un 114%, 490,5 1049,7. Afijo de desventaja, se anula un atributo básico aleatorio de este equipo, el afijo anulado es todos los atributos más 400. El efecto de esta losa de piedra maldita es un poco lamentable, el afijo de desventaja parece muy desagradable. Pero, este afijo de beneficio duplica el afijo inviolable global. Es una lástima que no haya un aumento global del afijo de muerte instantánea. Yin Feng se sintió un poco arrepentido. Pero esto ya es bastante bueno. Según la experiencia de Yin Feng en su vida anterior, la probabilidad de que se produzca un efecto de maldición de losa de piedra global de este tipo es muy baja, incluso menos de 1 en 10.000. Por supuesto, lo más crucial es que los atributos actuales de Yin Feng están respaldados por la mano ladrona del santo, por lo que, estrictamente hablando, no le faltan estos 400 puntos. Y lo que es más, la mano ladrona del santo de Yin Feng puede seguir evolucionando, por lo que no le faltarán estos 400 puntos de todos los atributos. Entonces, después de agonizar por un tiempo, Yin Feng todavía decidió mantener esta maldición. Luego está la losa de piedra de bendición del dios de la ilusión del sueño. Esto se obtuvo de la hermosa serpiente Samilla, y el efecto de bendición también es bastante bueno. Yin Feng lo usó en el anillo, autoridad ósea, que había adquirido recientemente. Bendición de rutas, el dios de la ilusión del sueño. Afijo de mejora, según la resistencia superior de este equipo, se añade un 24% adicional del afijo superior correspondiente, 200 puntos de resistencia a la muerte instantánea, 48 afijos de muerte instantánea adicionales. Este efecto de bendición también es bueno.
Proporciona a Infeng 48 puntos adicionales de afijo de muerte instantánea. Después de todo, el afijo de muerte instantánea es el afijo superior más difícil de acumular, así que este efecto ya es increíblemente poderoso. Y con estos efectos de losa de piedra combinados, el afijo de muerte instantánea de Infeng actualmente ha alcanzado 165,48. Si se convierte con la fuente de superioridad y luego se duplica con deformación de sombras, el afijo de muerte instantánea de Infeng alcanzará 363,96 puntos. Se puede decir que en esta etapa, ningún jugador de Blue Star puede soportar un corte casual de Infeng. Se puede decir que su poder de combate ha aumentado. La última losa de piedra es la losa de piedra de bendición del dios antiguo de la fuente de sangre. Esta losa de piedra hizo que Infeng pensara en Inbuyue. La autoridad menor de Inbuyue es la autoridad menor del dios antiguo de la fuente de sangre. Simplemente no sé qué efecto tiene esa autoridad menor. Infeng pensó para sí mismo. Y esta losa de piedra, Infeng la usó para proporcionar un afijo de bendición para la marca de la maldición del loto nocturno, destructor de la muerte. Bendición de Alex, el dios antiguo de la fuente de sangre. Afijo de beneficio, la velocidad de movimiento, la velocidad de ataque y la velocidad de lanzamiento de habilidades aumentaron un 27%. Este efecto de bendición también es bastante bueno, es completo y la velocidad de movimiento es un afijo relativamente raro. Infeng puede beneficiarse de esta bonificación del 27% tanto corriendo como volando. Fue precisamente bajo el efecto de bendición de esta losa de piedra que la velocidad máxima de carrera de Infeng alcanzó los 1485,09 metros/diagonal segundo. Sin esta bendición, la velocidad de Infeng solo sería de 1.322,7 metros por segundo. La diferencia sigue siendo bastante significativa, aumentando de 3,8 veces la velocidad del sonido a 4,3 veces la velocidad del sonido. Si comparamos estos dos valores, la tasa de aumento no llega al 27%, porque este aumento del 27% en la velocidad de movimiento se calcula de forma aditiva con el aumento de la velocidad de movimiento de los zapatos, por lo que el beneficio final se diluye. Los beneficios de la losa de piedra del dios antiguo son realmente altos. Es una pena que ahora solo queden 4. Infeng suspiró. ¿Qué tan genial sería si pudiera conseguir un conjunto completo? Luego, Infeng terminó sus preparativos y tenía la intención de explorar la tumba del dios de los huesos, con la esperanza de obtener una autoridad menor o algo así, aunque tiene sobre él la autoridad de juicio. Pero no debería haber conflicto, ¿verdad? Justo cuando Infeng pensaba esto, un jugador con el nombre en clave Silly King San Juan le envió un mensaje repentino. Señor, algo ha sucedido. Un loco ha aparecido fuera de nuestro escondite real, y varios hermanos ya han sido. Ella era Sang Hinsuan, y su mensaje de voz era claro y un poco ansioso. Esto hizo que Infeng frunciera el ceño. ¿Qué pasa? ¿Alguien se atreve a causar problemas intencionalmente en su territorio? No te preocupes, me desconecto. Primero, dime qué pasa. Capítulo 498. Yo seré el único dios en el mundo. Cuando Infeng preguntó eso, Sang Hinsuan envió rápidamente varios mensajes de voz, explicando la situación general. Hay una pareja en nuestro gremio, con nombre en código, Swan Bai Bai y Bubblefish, que lideraban un equipo para atacar a un jefe de grado Esmeralda. Como resultado, ese jefe de nivel Esmeralda escapó a la realidad a través de una grieta. Como la salud del jefe ya estaba muy baja, reunieron gente y entraron en la realidad, usando métodos de reconocimiento de largo alcance para buscarlo. En poco tiempo, encontraron a ese jefe de grado Esmeralda en el área Rampage, que originalmente era el centro de Ciudad Modu. Pero justo habían partido cuando se encontraron con un ataque de otros jugadores. Se dice que el atacante era un asqueroso trozo gigante de carne que hablaba unas palabras caóticas, repitiendo constantemente el idioma del país Sakura, pero sin ninguna lógica. Tras el ataque del bulto de carne, ni siquiera tuvieron tiempo de matar al jefe y se dispersaron. El bulto de carne es muy fuerte, y debido a su realidad, ya hemos perdido 5 miembros. Todos fueron absorbidos por el bulto de carne y se fusionaron con él. ¿Bultito de carne? ¿País de Sakura? La expresión de Infeng cambió de inmediato. ¿Quieres decir? Ese trozo de carne es un colectivo formado por los jugadores después de morir. Infeng nunca se había encontrado con una situación así. Ni siquiera había oído hablar de ello en su vida anterior. Pase lo que pase, Infeng tuvo que tomar medidas cuando algo así sucedió. Después de todo,
Infeng había oído hablar del equipo liderado por Zhuang Baibai y Bubble Fizz, aunque no eran el equipo más fuerte del gremio Skybolt, estaban entre los 10 mejores equipos dentro del gremio Skybolt. Su fuerza general era muy formidable, de lo contrario, no habrían podido atacar a un jefe de grado Esmeralda. Dado que ni siquiera ellos podían derrotarlo, eso significaba que el poder de combate del trozo de carne fusionada era extremadamente fuerte. Me gustaría ver quién está causando problemas. La expresión de Infeng se volvió fría y se desconectó inmediatamente. Y después se desconectó. La niña rubia, Aisa Sisi, finalmente escapó del estado de estar obligada a servir, y aunque respiró aliviada, también apretó los dientes. A sus ojos, este pequeño heredero parecía volverse cada vez más detestable. Realidad, Ciudad Modu. Modu City ahora está dividida en cientos de áreas debido a Vestaschen Spread, incluidas áreas normales suaves, áreas turbulentas con una tasa de flujo de vida 10 veces mayor e incluso áreas Rampage con una tasa de flujo de vida 100 veces mayor. No importa el área, siempre habrá algunos monstruos corriendo desenfrenados. En todas las áreas suaves, actualmente son zonas de supervivencia de los jugadores, y una vez que aparecen los monstruos, son eliminados básicamente con rapidez. Sin embargo, en las áreas turbulentas y áreas de alboroto, no hay jugadores especiales que entren para eliminar monstruos. Por lo tanto, en estas zonas donde flota la niebla roja, hay todo tipo de monstruos por todas partes. Hay monstruos humanoides como cadáveres en descomposición, monstruos bestiales como bestias salvajes marchitas y algunos monstruos insectos gigantes, deambulando en la niebla roja en busca de presas. Los jugadores que no sean lo suficientemente fuertes para entrar en estas áreas serán destrozados en cuestión de instantes. Y en la ciudad de Modu, el río más importante era originalmente el río Wampu. En este momento, la zona del Bund originalmente más próspera ya estaba llena de niebla roja, con varios monstruos corriendo desenfrenados, y muchos edificios altos incluso se habían convertido en guaridas de monstruos, mientras que algunos edificios grandes ya se habían convertido en ruinas. En tan solo un mes de Devastation Spread, los entornos de todo el mundo han sufrido cambios drásticos y un sinnúmero de ciudades originalmente prósperas se han convertido en un paraíso para los monstruos. En la superficie del río Wampu, se extendía una densa niebla roja, que era el rasgo ambiental característico del área de alboroto. Y en el agua del río vagaban muchos monstruos acuáticos. Había peces extraños con 3 cabezas, y ahogados, humanoides retorcidos, lo que hacía que el agua del río estuviera llena de peligros mortales. En este entorno, de difícil acceso para la gente común, un hombre de pelo largo con armadura de cuero estaba escondido en el agua, descansando con los ojos cerrados. Estaba en un estado invisible, y su nivel de invisibilidad era bastante alto, por lo que no fue descubierto por los monstruos circundantes. En cuanto a su mente, estaba concentrada en un parque desierto a más de 10 kilómetros de distancia. ¿Gremio Bóveda del Cielo? Nada más que eso. El cabello largo de este hombre de pelo largo flotaba como plantas acuáticas en el agua, y bajo la niebla roja, tenía un sentido bastante artístico. Llevaba una máscara parecida a una máscara de gas y la comisura de su boca debajo de la máscara estaba ligeramente levantada. En ese momento, él estaba controlando la marioneta de la montaña de carne, que él personalmente había creado y cosido, persiguiendo y matando a esos jugadores del gremio Skybolt. Mi marioneta de la montaña de carne es una existencia aterradora que puede recuperarse infinitamente. Ni el daño físico ni el daño elemental pueden matarlo por completo. ¿Por qué? La marioneta de la montaña de carne simplemente no tiene barra de salud. Además, gracias a mi cultivo, esta marioneta de la montaña de carne posee un afijo de muerte instantánea porcentual extremadamente fuerte. ¿Gremio Bóveda del Cielo? Sombra. Seré el Terminator que acabe con todo esto, y también el único dios en este mundo. Claramente, este joven asesino de pelo largo había venido específicamente a molestar a Infeng y quería matarlo. Tengo que decirlo. A juzgar por los pensamientos de Chunibyo de este chico, claramente era un jugador del país Sakura, que lo estaba haciendo bastante bien. Su mayor confianza para querer matar a Infeng era la marioneta de la montaña de carne, que había cultivado. Esta marioneta no tenía barra de salud, podía recuperarse infinitamente y venía con un afijo de muerte instantánea basado en porcentaje. Sin embargo, no sabía que Infeng actualmente era completamente inmune al afijo de muerte instantánea. Sabía aún menos. ¿Hasta qué punto desafiando al cielo había llegado la capacidad de percepción de Infeng? De hecho, con el prestigio y renombre actuales de Infeng,
la cantidad de personas en el mundo que querrían matar a Infeng definitivamente no sería pequeña. Por el contrario, habría muchas, muchas. La razón por la que nadie vino a provocarlo fue simplemente que aquellos que querían matar a Infeng no tenían la capacidad de matarlo. Pero como este joven Chunibyo de pelo largo ahora mismo, un tipo que creía que tenía la capacidad de matar a Sombra, naturalmente lanzaría un ataque contra Infeng. Por supuesto, este joven de pelo largo no atacó directamente a la ligera. En lugar de eso, esperó el momento adecuado. Ahora, finalmente esperó hasta que el equipo del gremio Skybolt salió a cazar a un jefe gravemente herido, y este joven de pelo largo aprovechó la oportunidad. Alabado sea la diosa de la muerte. Tu losa de piedra maldita me ha dado la habilidad de matar a Sombra. Próximo. Por favor, sean testigos de la caída de la gran leyenda Xia. Sombra, con un afijo de muerte instantánea basado en porcentaje, ¿cómo responderás? Has causado pérdidas insoportables a nuestro país Sakura, colgaré tu cadáver en el punto más alto de Dongdu, dejando que innumerables monstruos lo devoren, eso seguramente se convertirá en un espectáculo impactante para el mundo. El joven de pelo largo, invisible en las aguas del río Wampu, se burló mientras su cuerpo temblaba, claramente en un estado de extrema excitación. Bajo su control, su marioneta de la montaña de carne continuó persiguiendo a los miembros del gremio de la bóveda del cielo. Y en ese momento, Infeng ya se había desconectado. Infeng voló desde la Academia del Espíritu Maligno, sus alas de la muerte se extendieron detrás de él, llevándolo hacia el centro de la ciudad de Modu a una velocidad de más de 1 kilómetro por segundo. Capítulo 499. Un paso al cielo, un paso al infierno. En realidad, en el centro de Ciudad Modu, junto a las ruinas de un centro comercial, en un parque ruinoso, la escena ya era un caos. Grandes árboles yacían desordenadamente en el suelo, y hongos gigantes de colores brillantes crecían por todas partes. Se dice que algunos expertos querían experimentar el sabor de estos hongos y los recogieron específicamente para cocinarlos y comerlos. Como resultado, tras consumirlos, su vida útil, que no era comercializable, se desplomó. Originalmente, este parque abandonado ya era un paraíso para muchos demonios. Pero ahora, bajo la niebla escarlata, todos esos demonios se han convertido en cadáveres. ¿Cómo está? ¿Encontraste a alguien? En la niebla roja, un grupo de jugadores se reunió, todos observando sus alrededores con expresiones serias. Entre ellos había una anciana con una túnica gris, con los ojos cerrados, manipulando a sus criaturas invocadas, miles de arañas. Ella era la exploradora del equipo de Swang Bai Bai, de la clase oculta, Viuda Negra. Podía convocar miles de arañas, suficientes para estar plenamente consciente de la situación en un radio de 20 kilómetros. Estas pequeñas arañas podrían incluso entrar al agua. En silencio, toda el área alrededor de este parque abandonado había sido explorada por las pequeñas arañas. Incluso bajo la superficie del río Wampu, se habían infiltrado muchas arañas. Pero desafortunadamente, el oponente mantuvo una invisibilidad permanente bajo el agua y su nivel de invisibilidad alcanzó 9. Aunque esta viuda negra había aprendido varias habilidades anti-invisibilidad, su nivel anti-invisibilidad era solo 7, y sus pequeñas arañas no lograron encontrar la ubicación del objetivo. Aún no encontrado. La anciana viuda negra meneó la cabeza con expresión solemne. A su lado estaban otros miembros del equipo, todos parecían disgustados. Después de todo, esta vez, originalmente iban a enfrentarse a un jefe de grado esmeralda con poca salud, pero de repente fueron atacados por una marioneta de la montaña de carne. Tomados por sorpresa, 4 personas murieron al instante. Operar en la realidad todavía conlleva demasiado riesgo. El líder de este equipo, Swang Bai Bai, era un hombre de mediana edad, que miraba a la distancia con un rostro sombrío. Su esposa, Bublefis, era una mujer de aspecto gentil, con los ojos cerrados, enfocando su atención en una marioneta de Flesh Mountain a más de 300 metros de distancia. La profesión de Bublefis era la clase oculta domadora de bestias, capaz de controlar demonios comunes de nivel inferior al suyo. Ahora, en el nivel 20, podía controlar a casi 200 demonios. En ese momento, esa marioneta de la montaña de carne estaba siendo atacada frenéticamente por más de 100 demonios que ella controlaba. Bajo el asedio de más de 100 demonios, los movimientos de la marioneta de la montaña de carne se volvieron bastante difíciles. Era evidente que el equipo de Bublefis no era débil, pero sufrieron una emboscada que les hizo perder 4 personas. Es inútil. Esa marioneta de la montaña de carne parece no tener barra de salud.
No importa cómo ataquemos, se restaura. La mujer de mediana edad, Buble Fizz, dijo con calma, mis demonios están siendo asesinados constantemente, y ya he repuesto más de 100. Los demonios circundantes pronto se agotarán. La composición corporal de la marioneta de la montaña de carne es principalmente del país Sakura. El oponente es muy probable que sea del país Sakura. Si no podemos encontrar su cuerpo principal, no podremos lidiar con él. Las expresiones de todos no eran buenas. Afortunadamente, en ese momento, sus anillos de cristal de comunicación en sus muñecas transmitieron algo de información del canal del gremio. Dijo que Infeng ya se había enterado de la situación aquí y estaba en camino. Nuestra situación actual, incluso al gran hermano Infeng le resultaría difícil manejarla, ¿verdad? Zhuang Baibai, Buble Fizz y los demás suspiraron. Así es, la marioneta de la montaña de carne no puede ser asesinada, y no se puede encontrar el cuerpo principal del enemigo. Es demasiado difícil. La fuerza de Infeng es mortal, pero encontrar a alguien en un área tan grande realmente no es fácil. Es difícil decirlo, quizás el oponente sea invisible justo a nuestro lado. Se dice que el nivel de anti-invisibilidad de Infeng es extremadamente alto. Si el oponente es invisible, definitivamente no podrá escapar de la observación de Infeng. ¿Pero sería el oponente tan descarado como para quedarse afuera? Si encontraran un escondite subterráneo, ¿qué tan fácil sería encontrarlos? No es que subestimaran a Infeng. Más bien, estos eran los pensamientos de gente normal. El oponente estaba oculto, sin mostrar su rostro, solo dejando que la marioneta de la montaña de carne peleara, y la marioneta de la montaña de carne no pudo ser asesinada por completo. No importaba cómo lo pensaran, a Infeng solo le resultaría muy difícil manejarlo. Sin embargo, justo cuando Zhuang Baibai y los demás estaban pensando esto, de repente, la mujer de mediana edad, Buble Fizz, abrió bruscamente los ojos. ¡Caramba! Su reacción sobresaltó a quienes la rodeaban, quienes se pusieron alerta de inmediato. Algunos sanadores incluso comenzaron a lanzar escudos de equipo, protegiendo completamente a todos los miembros del equipo con el 1000% de su salud máxima en tan solo 0.5 segundos. ¿Qué ocurre? Zhuang Baibai estaba un poco molesto. Sabía que su esposa nunca decía palabrotas a menos que no pudiera evitarlo. Esa marioneta de la montaña de carne parece muerta. Buble Fizz quedó completamente sorprendido. Debido a la niebla roja, los demás no podían ver la situación con la marioneta de la montaña de carne, pero Buble Fizz, usando la perspectiva de los demonios que controlaba, acababa de ver. La marioneta de la montaña de carne, que estaba siendo asediada por sus demonios, de repente detuvo todo movimiento. Originalmente, la carne del cadáver que formaba la marioneta de la montaña de carne murmuraba constantemente en el idioma Sakura, como mosca zumbando. Muere, dámelo. Dolor, dolor, tanto dolor. IQ. Pero en un instante, todos esos pedazos de carne de cadáver quedaron en silencio. Incluso permitieron que los demonios que los rodeaban los destrozaran sin ninguna reacción. Esto hizo que Buble Fizz se preguntara si el dueño de la marioneta de la montaña de carne había sido asesinado. Por un instante, Pez Burbuja controló a 100 demonios. Los demonios se miraron entre sí, completamente desconcertados, contemplando el montón de carne muerta que se desgarraba a voluntad. Y justo entonces, de repente, con un clarán, una figura ensangrentada cayó repentinamente del cielo, estrellándose fuertemente frente a Zhuang Baibai y Buble Fizz. Cuando miraron de cerca, descubrieron que era un joven de pelo largo con armadura de cuero, con piernas y brazos amputados con un arma afilada. Todo su cuerpo estaba cubierto de sangre, pero aún respiraba. Esto fue gracias a que su atributo de constitución, extraído a la realidad, no era bajo. Incluso con las manos y los pies cortados, aún podría estar vivo, y si no le hubieran afectado ningún órgano vital, podría sobrevivir durante mucho tiempo. Inmediatamente después, una figura fría y misteriosa apareció y descendió del aire cercano. Las icónicas alas de la muerte detrás de él ya revelaron la identidad del recién llegado. Infeng. Buble Fizz, el equipo de Zhuang Baibai compuesto por docenas de personas, estaban todos un tanto sorprendidos. Miraron a Infeng, luego al joven de cabello largo medio muerto arrojado frente a ellos, y sus mentes se derrumbaron. ¿Cómo es eso posible? ¿No apareció Infeng hace menos de medio minuto? Incluso desde su escondite hasta nosotros hay más de 30 kilómetros. En menos de medio minuto, no solo llegó, sino que además encontró al culpable y lo sometió.
Por un momento, las docenas de personas que formaban el equipo sintieron que era inconcebible. Los métodos de Yin Feng superó completamente sus expectativas, e incluso su imaginación. Al mismo tiempo, también superó por completo las expectativas de ese joven de pelo largo, Song Xiarricuan. En ese momento, con las manos y los pies amputados, Song Xiarricuan estaba desesperado. Momentos antes, soñaba con matar a Yin Feng y alcanzar la cima de su vida. De repente, entró en este estado, perdiendo por completo su capacidad de combate. Era realmente un paso al cielo, un paso al infierno. Capítulo 500. Conmovedor. La placa de piedra del dios antiguo fue enviada desde lejos. La sorpresa llegó demasiado rápido y tomó a Song Xiarricuan con la guardia baja. En ese momento, el joven de pelo largo ya no estaba rebelde como lo había estado hace un momento. En cambio, temblaba de dolor, lleno del miedo de que estaba a punto de morir. Originalmente, su confianza provenía de la creencia de que su afijo de muerte instantánea basado en porcentaje podía matar a sombra. Y él mismo podría esconderse en el agua. Estaba seguro de que, a menos que la Grancia enviara grandes fuerzas para buscarlo, sería absolutamente imposible encontrar su paradero. Después de todo, su nivel de invisibilidad había alcanzado el nivel 9 y se había escondido deliberadamente en las aguas del río Huangpu. Entre los jugadores actuales, de hecho, se le consideraba de primer nivel. Sin embargo, ¿cómo podría haber sabido que Yin Feng, mucho antes, en el área de las ruinas de Chuanzu, ya había visto a través del santo ladrón William Scott, quien tenía una invisibilidad de nivel 30? Lo más importante es que podía disfrazar su apariencia como un monstruo. Con estos tres métodos combinados, no creía que nadie pudiera encontrarlo. Pero lo que no esperaba era. Yin Feng no confió en sus ojos para encontrar a la gente, pero en el nivel superior de percepción de sombras original. Incluso si tu apariencia está disfrazada de monstruo, sigue siendo esencialmente un objeto humanoide. Entonces, para la percepción de Yin Feng, no había diferencia en este sentido. En este mismo momento, este Song Xiarricuan no solo tenía sus manos y pies amputados, sino que lo más importante, también estaba afligido por varios estados negativos. Maldición lenta del abismo. Maldición del silencio del abismo. Maldición del marchitamiento abisal. Bajo los efectos de estas tres maldiciones, el joven de pelo largo casi perdió todo su combate y movilidad. Incluso su títere de la montaña de carne no pudo ser controlado porque estaba silenciado. Además, durante este tiempo, Yin Feng también sacó otras dos habilidades del abismo del jarrón del abismo. Uno de ellos era un muñeco vudú del abismo. Esto podía crear un muñeco de trapo basado en el objetivo. El muñeco de trapo no tenía barra de salud, pero podía soportar estados negativos. Cualquier estado negativo aplicado al muñeco de trapo podía transferirse directamente al cuerpo del objetivo. Por supuesto, cuanto mayor sea el nivel y los atributos del objetivo, más vida útil consumiría para crear el muñeco de trapo, y este muñeco de trapo tenía una duración y un límite para los estados negativos que podía soportar. Hay que decir que esta era una habilidad muy poderosa, pero desafortunadamente, no fue de mucha utilidad para Yin Feng. Entonces, después de evolucionarlo a grado antiguo, Yin Feng continuó sacando del jarrón. La habilidad que utilizamos esta vez fue útil. Maldición de mirada abisal, épica. Habilidad maldición abisal, sin restricciones de profesión. Maldice a cualquier jugador a la vista, solo objetivo. Puede ver todas las características, talentos, equipo y habilidades de la profesión que no superen el nivel de esta habilidad, y puede ver el espacio de almacenamiento del objetivo. Los jugadores maldecidos por mirada abisal verán todos sus atributos reducidos en un 30%, este efecto se puede desactivar. El uso consume vida útil. Cuanto mayor sea el nivel y los atributos del objetivo, más vida útil se consumirá. Podría ver directamente la profesión, los talentos, el equipo, las habilidades e incluso el panel de atributos y el espacio de almacenamiento del objetivo. Antes de esto, Yin Feng nunca había utilizado esta habilidad. Porque usar esta habilidad requiere un consumo continuo de vida útil. A menos que fuera necesario, Yin Feng era demasiado perezoso para comprobar el equipamiento, las habilidades y los atributos de otras personas. Pero esta vez, para evitar que este Song Xiarricuan tuviera algunos trucos insidiosos, Yin Feng todavía usó esta habilidad para observarlo antes de encontrar el objetivo y realizar su movimiento. Los hechos demostraron que la cautela de Yin Feng era correcta. En solo unos segundos, Yin Feng consumió más de 5 años de vida, viendo todos los métodos de Song Xiarricuan. Cielos,
¿En realidad tiene la losa de piedra maldita de la diosa de la muerte? In Feng se divirtió después de verlo. Conmovedor, demasiado conmovedor, venir hasta aquí solo para entregarle una losa de piedra de un dios antiguo. In Feng estaba pensando que había muy pocas losas de piedra de dios antiguo, no las suficientes para usar. ¿No es esto simplemente alguien que te entrega una almohada cuando tiene sueño? Y esta losa de piedra maldita fue utilizada por Song Xiarriquan en su collar. Su collar era un colgante de grado diamante con un efecto activo. Cuando se activaba, obtenía 30 puntos de aura de afijo de muerte instantánea, alcance de 240 metros, durante 12 segundos, con un tiempo de reutilización de 60 segundos. Después de usar la losa de piedra maldita de la diosa de la muerte, obtuvo un efecto. Diosa de la muerte, maldición del loto nocturno. Afijo de beneficio. Después de activar el efecto, aplica simultáneamente un medidor de muerte instantánea basado en un porcentaje del 30% por segundo a los enemigos circundantes. Afijo de desventaja. Duración del efecto reducida a la mitad, alcance reducido a la mitad. Y la profesión de Song Xiarriquan era simplemente la de un asesino común. Su marioneta Flesh Mountain surgió de su talento, creación de montañas. Podía fusionar los cadáveres de los jugadores en una marioneta de la montaña de carne. Cuantos más cadáveres de jugadores fusionara, mayores serían los atributos de la marioneta de la montaña de carne, y ésta compartiría todos los estados de mejora con él. Tenía una marioneta de montaña de carne invencible que podía recuperarse de cualquier daño. Y podría compartir el efecto del aura del afijo de muerte instantánea de ese colgante de grado diamante, junto con el afijo de muerte instantánea basado en porcentaje proporcionado por la losa de piedra maldita. Aunque el efecto del aura del afijo de muerte instantánea tenía un cierto alcance, siempre que Sombra apareciera y destrozara su marioneta de la montaña de carne, la marioneta de la montaña de carne formaría automáticamente un dominio vinculante, atrapando a los enemigos en el espacio y evitando que escaparan. Song Xiarriquan concluyó que incluso si Sombra aparecía, estaba seguro de que podría derrotarlo. Pero él nunca lo esperó. In Feng no se molestó en absoluto en encontrar su invencible marioneta de la montaña de carne. En cambio, vino directamente y capturó su cuerpo principal. En un instante, varias maldiciones abisales cayeron sobre él, y antes de que el tipo pudiera reaccionar, la luz de la espada del agua circundante le cortó las manos y los pies, y luego fue sacado del agua. Un momento después, fue arrojado frente a Zhuang Baibai y Buble Fizz, entrando en un estado de lucha agonizante. La razón por la que no lo mataron simplemente. También era para darle una explicación al gremio de la bóveda del cielo, al menos deberían saber quién era el culpable. En cualquier caso, el gremio de la bóveda del cielo le había traído a In Feng muchos ingresos de vida. Su nombre es Song Xiarriquan, una persona Sakura. In Feng aterrizó frente a todos, miró a la multitud conmocionada y pateó a Song Xiarriquan en el suelo. Investigaré más tarde para ver si esto fue su acción personal o una orden del oficial de Sakura. Antes de eso, haz lo que quieras, pero no lo mates. Después de decir esto, las alas de la muerte de In Feng se extendieron detrás de él, llevándolo hacia la marioneta de la montaña de carne que no estaba muy lejos. Pronto, In Feng apenas logró separar los 4 cadáveres de los miembros del gremio Skybolt de la marioneta de la montaña de carne. Los fallecidos eran 2 hombres y 2 mujeres. In Feng observó sus rostros pálidos y retorcidos. Tras morir de un ataque repentino, sus muertes no implicaron dolor, pero su conciencia tras la muerte se fusionó con la marioneta de la montaña de carne, enloqueciendo y atormentándose. Al ver esta escena, In Feng de repente pensó en algo. Si la civilización de la estrella azul experimentara la sublimación en el futuro, estos individuos fallecidos aún tendrían la oportunidad de escapar de la civilización y entrar en la reencarnación individualmente. Aquellos a quienes he juzgado han abandonado la reencarnación y no pueden renacer. Esto también significa que mi autoridad de prueba está por encima de las reglas de la reencarnación de la civilización. Si domino por completo la autoridad de prueba, hacer que estos fallecidos renazcan debería ser muy fácil. Justo cuando In Feng estaba pensando esto, la espada del brote blanco en su mano de repente le transmitió un mensaje del alma. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.